imprudencia. Resulta que va a llegar el coronel Aycinena, José de Aycinena, con plenos poderes, y también Fray Mariano Vidaurre, junto con unos misioneros, para predicar contra la insurrección. Habían sido enviados por el arzobispo. Vemos ahí a la iglesia intentando poner orden, que no haya derramamiento de sangre, y esto va a ser como una característica. O sea, sí alguien murió, pero no las cruentas guerras que hubo en América del Sur y algo también en la Nueva España, en México. Aycinena trató con benignidad a los insurgentes y alcanzaron una amnistía y se logró una pronta pacificación y él quedó como bien visto. ¿Qué pasó con las principales cabezas? Pues Manuel José Arce y el padre Matías Delgado, que habían dirigido ese levantamiento que duró como un mes, fueron condenados a prisión, aunque no mucho tiempo, porque después aparecen de nuevo en acción en 1814. Y esta chispa de ese año 1811 también brincó a Nicaragua. Recuerdan que vimos que en Nicaragua había mandado refuerzos para sofocar lo de El Salvador, pero en Nicaragua se dio también otro levantamiento. Comenzó aquí en León, y luego en Granada, un poco más al sur del país, y después en Rivas. Hubo levantamientos. No fueron tan violentas y lograron calmarse con la ayuda del gobernador de Costa Rica, que mandó un batallón. Bueno, vemos ahí como en toda Centroamérica no todos están a favor de independizarse. Hay autoridades que piensan que sí, otros que no. ¿Qué sucedió en Nicaragua? Que renunció el gobernador, se creó una junta y quedó como nuevo gobernador el arzobispo. Bueno, pues el arzobispo quedó de gobernador, quizás porque como era español y no había alguien más en quien confiar, él quedó. En León, esa rebelión estaba encabezada por un fraile, mercedario, Benito Miguelena. Aunque no hay mucha documentación al respecto, hay que suponer que el doctor Tomás Ruiz, sacerdote, estuvo algo implicado en esos motines de León, 1811. Y por eso luego lo mandaron a Guatemala al convento de Belén. Si recuerdan, ya hablamos de él, de Nicaragua, y que luego es trasladado a Guatemala. Aquí aparece muy interesante descubrir una proclama del padre Chamorro, que era cura y vicario en Granada, una proclama contra las insurrecciones. Dice así: el pueblo insurrecto ha desobedecido a todos los empleados españoles, luego el pueblo ha desobedecido a los reyes de España. Dios, en la epístola canónica de Santiago, capítulo 2, asegura que el que desprecia una ley se hace reo de todas. Luego, el pueblo se ha hecho transgresor de todas las leyes de los reyes de España. Es traidor a Dios porque ha menospreciado la multitud de textos de la Divina Escritura que nos manda a obedecer sin réplica a los reyes nuestros señores. Claro, esto viene desde la época, lógicamente, de los apóstoles, cuando el rey era el César, y los césares pues habían comenzado a atacar a los cristianos, pero en el mundo cristiano era importante obedecer a la autoridad legítima, que en ese momento pues 1800 años antes era el César. Aquí pide que se obedezca al rey de España. Incluso al sur, en Rivas, el padre Rafael de la Fuente fue proclamado presidente del pueblo. Bueno, ahí también se metían sacerdotes donde podían. El obispo al final da un indulto a los insurrectos, aunque algunos murieron en combates. Es interesante luego al año siguiente cómo Nicaragua y Costa Rica quieren separarse de Guatemala. Piden que se cree una capitanía general. Costa Rica y Nicaragua no querían estar tan unidos a Guatemala, sino querían mejor una nueva capitanía general, especialmente por la gran distancia. Eran las medidas en leguas entre Guatemala y León, o sea, la capital de Nicaragua en ese momento, y Cartago, capital de Costa Rica. Los caminos no eran planos, sino quebrados y fragosos. Una legua más o menos es casi 5 kilómetros. O sea, aquí estamos hablando de 1000 kilómetros, aquí casi 2000 kilómetros. Recuerdo en la documentación que se quejaban de que no había llegado obispo hacía mucho tiempo hacia Costa Rica,
porque claro, las distancias eran enormes, si nos ponemos a ver también los medios de transporte de esa época. Esta petición encontrará una leve acogida cuando España desea crear la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. Y queda a cargo de nuevo el obispo Nicolás García Jerez. Creo que no es bueno verlo con la mentalidad ahora de como quitar a la iglesia, porque ahí estaban unidas, al menos en lo que se llama el patronato regio, que España financiaba y se hacía cargo de los gastos, que a veces, muchas veces fueron de pérdida, y la iglesia pues intentaba su labor evangelizadora, pero a veces le pedían pues colaboración en el gobierno civil, por así decirlo. Ahora ya acercándonos más a la fecha, en el 13 fue lo que pasó en Guatemala, en el convento de Belén. Habían varios encuentros organizados por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción, que era superior del convento, y dirigidas por el padre Tomás Ruiz. Es probable que leyeran alguna proclama de José María Morelos en México y discutieran la posibilidad de instituir el capitán general, que en ese momento era José de Bustamante y Guerra. El 21 de diciembre se descubre, Bustamante y Guerra se entera de ese convento que estaban reuniéndose y entonces, gracias a que alguien denunció, alguien que llegaba a esas reuniones, dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante apresaran a los religiosos de ese monasterio. Como vemos de nuevo, son sacerdotes los que están como detrás, en cierta manera, al menos en Centroamérica, propiciando una liberación, sacerdotes católicos. Luego tiene lugar una segunda revuelta en El Salvador. Ahí intervino algo de nuevo el sacerdote, el padre José Matías Delgado. ¿Qué había pasado? Que en España había una constitución de las Cortes de Cádiz que era algo liberal, una monarquía constitucional, o sea que el rey tuviera una constitución que también debería obedecer, pero pensaban que así no se lograba el desarrollo necesario en toda Centroamérica. Entonces, después de haber sido liberado, Manuel José Arce volvió a cometer un nuevo plan de independencia de El Salvador, pues estaba seguro de que la prosperidad no llegaría mientras estuviera la colonia. No olvidemos, como les dije antes, la unidad de las 13 colonias en América del Norte, que como no eran tan extensas, lograron ir expandiéndose hacia el oeste en Estados Unidos de manera más homogénea. En el 15, Napoleón es derrotado en Waterloo. El Papa Pío VII, que había sido atrapado por Napoleón y que estuvo preso más o menos como 5 años en Francia, el Papa es liberado y escribe una carta, un breve se llamó, de Pío VII, que se respete la autoridad legítima en América. Ciertamente, pues a esa carta no se le hizo mucho caso, al menos las autoridades civiles. Quizás el Papa Pío VII quería evitar el terror que se iba de la Revolución Francesa y el caos anárquico con víctimas inocentes que había visto en la misma Francia y en lugares alrededor de Francia. Por eso el Papa dice que se respete a Fernando VII, o sea, el hijo de Carlos IV, que es la autoridad legítima. La Iglesia, digamos, lo que hace es seguir lo que aparece en la carta en el Nuevo Testamento, que ya hicimos referencia de Santiago, y también la carta a los romanos. Aquí es muy interesante la figura de Atanasio Sul, en Guatemala, Totonicapán, aunque pues no tuvo mayor trascendencia. Y aparece una figura que es el brigadier Agustín de Iturbide, 1821, que en cierta manera, digamos, hace como traición al virrey de México, ya que el virrey lo había mandado a sofocar intentos independistas de Vicente Guerrero. Entonces, en el pueblo de Iguala proclaman la independencia, 24 de febrero de 1821. Luego él se declara emperador. Este plan de Iguala es interesante porque tenía tres principales ideas o garantías. Conservar la religión católica, independencia de México respecto de España o de cualquier otra nación bajo la forma de monarquía constitucional. Claro, aquí podían aparecer franceses o ingleses,
No olvidemos que si España se debilitaba, otros podían aparecer. Y luego, unión entre españoles y americanos sin distinción de castas y privilegios. O sea, como buscando una igualdad. Aquí aparece Guerrero e Iturbide en esta imagen. Lógicamente, el virrey no aceptó ese plan. No aceptó ese plan. Y entonces estos dos se unen con un ejército llamado Trigarante. Y después de varios enfrentamientos, pues entran victoriosos el 27 de septiembre a México. Aquí los acontecimientos se van como precipitando y entonces en Centroamérica se va a dar también, o sea, Centroamérica o Guatemala, ¿qué pasa? Que aquí ya se han declarado independientes y también en América del Sur. O sea, era como algo inevitable que aquí se buscara también independencia. Ese año llegó Gabino Gainza, diríamos que de todos conocido, ¿verdad? Todos lo hemos oído. Él había estado antes en Chile combatiendo a insurgentes, no había sido fácil, no habían podido ganar, tuvieron que negociar y recién nombrado capitán general se enteró de la traición de Iturbide y él intentó eso como ocultarlo, pero se supo. Y con mayor razón el 14 de septiembre, cuando se reciben noticias de que Chiapas, Comitán y Tuxtla, también Soconusco, y aquí está Tuxtla, habían jurado independencia de España y adhesión al plan de Iguala. Entonces, ¿qué pasa? Estos hechos pues del 14 de septiembre, lo que hacen es precipitar alguna toma de decisión acá. Entonces, Gabino Gainza convoca el 14 a las autoridades en Guatemala, incluyendo eclesiásticas, a una reunión. Resumiendo, dice así, asuntos de mayor interés que pueden ocurrir a la felicidad y a la tranquilidad públicas han llamado en el día toda la atención de esta superioridad. En consecuencia, dispuesto que las autoridades se reunirán el día mañana, 15 a las 8, en el Salón del Palacio. Por tanto, espero que ustedes no faltarán a la hora señalada, a fin de que auxilien con sus luces y de quedar enterados. Espero correspondiente aviso. Dios guarde a usted 1000 años, Palacio de Guatemala, 14 de septiembre, 1921, Gabino Gainza. O sea, él estaba recién llegado, como dije, a Guatemala y ve que se están independizando en México y que además una parte de su territorio se une a ese plan, entonces convoca esta reunión el 15 de septiembre. Esta reunión, pues ya todos sabemos más, ¿verdad? Se leyó lo que se había sucedido en Chiapas, Comitalán, Tuxtla. Ahí habla José Cecilio del Valle, donde reconoce la justicia de la independencia, pero sugería que no se declarase hasta recibir postura de las demás provincias. Del Valle propone esto, porque lo que pasa es que no era sencillo por las distancias. Y el arzobispo se pone del lado de José Cecilio del Valle, que se espere. O sea, está bien independencia, pero esperemos a ver qué dicen las demás provincias. Como no se aceptó, el arzobispo se retiró de la sesión, porque era opuesto a sus principios, lo que se estaba tratando, y a su fidelidad al rey de España por el arzobispo, por ser arzobispo. O sea, el patronato regio, que él debió obediencia a las autoridades en España, porque la Santa Sede había dado 3 siglos antes esa potestad a España. Él se retira un rato de silencio, pero sigue la sesión y como ya sabemos, pues se declaró la independencia y se redacta el acta de independencia con aprobación absoluta. Después de esto, se hace fidelidad a Gainza, que era pues la autoridad que estaba ahí, y se pasó a la catedral para dar gracias a Dios, Supremo Protector de la Libertad de los Pueblos, con un solemne Te Deum, Te Deum, te damos gracias. Te Deum significa a ti Dios, te damos gracias. Bueno, o sea, lo que estamos viendo, y como decía un escritor reciente, no hubo derramamiento de sangre en Centroamérica. A lo mejor no estaríamos nosotros acá si hubieran muerto nuestros antepasados, quizás bisabuelos o tatarabuelos. Monseñor Casaus y Torres, el arzobispo, al día siguiente sí suscribió y juró el acta y la mandó a todo el clero de la diócesis para que la firmara. Y de hecho él redactó una fórmula de juramentación. ¿Juráis por Dios y los evangelios, la independencia de nuestra patria? ¿Juráis derramar la última gota de sangre para defenderla? ¿Juráis defender la religión católica, apostólica, romana y las personas propiedades de todos los ciudadanos, sin diferencias de orígenes y clases, respetando las autoridades constituidas? Aquí es bien interesante esto porque ya está reconociendo que no tienen que haber diferencias
según el origen y la clase de las personas. Y, de nuevo, autoridades constituidas. O sea, que en este caso, pues son las nuevas autoridades, fruto de la independencia. Sí, juro, el arzobispo. Bueno, entonces, Monseñor Casaus Torres, pues él tuvo que ser flexible ante la nueva realidad y aceptó el hecho de la independencia. Ahora pues le tocaba estar con otro tipo de gobierno civil. Vemos, por tanto, que en todos estos acontecimientos no aparecen motivos teológicos, y si los hubo, no fueron de entidad, sino más bien de tipo político y circunstancial. Pues se daban cuenta del proceso histórico que estaban viviendo, que había sido ejecutado en otras tierras de América. Además, la presencia cercana del México independiente aceleró los sucesos. Aquí en Centroamérica, como decimos, fue de una manera pacífica, incluso en lo que se refiere a la fe católica, donde o sea, las autoridades no eran hostiles a la iglesia. Quizás después sí llegarán algunos así, pero en ese momento era la religión que los había mantenido unidos. En un párrafo del acta hace referencia a que durante siglos han tenido esa religión y quieren seguirla viviendo en los siglos siguientes, respetando a sus ministros. Y luego que los prelados cooperen a la paz y al sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, y que exhorten a la fraternidad y a la concordia en ese momento de la independencia, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. Bueno, ante la realidad nueva, la iglesia también intenta, o se invita a la iglesia a que colabore con esa misión de que haya fraternidad entre las personas. De los 49 asistentes, 17 eran del clero. Ahora, ¿qué pasó después de lo sucedido aquí en Guatemala? Pues resulta que a León, aquí en León, Nicaragua, llegó un rumor de lo sucedido el día 15. El obispo, el gobernador obispo de Nicaragua, pide cautela y espera por lealtad a la corona por el patronato regio. Y en un documento que promulgó decía: la ciudad de Guatemala ha jurado la independencia con arrojo temerario. Es de absoluta necesidad de cumplir con los empeños religiosos contraídos al pie de los altares santos, sin ser considerados reos de perjurio. O sea, como diciendo, no deberían haberse independizado, porque estamos vinculados bajo juramento a la autoridad en España. Dice, hay que esperar otro conducto del que estemos seguros que lo que nos ordena y nos manda nuestro rey Fernando VII. O sea, él está pidiendo calma y que se sepa bien qué fue lo que pasó. Y que Dios nos pide que estemos en medio del pueblo para servir al orden. A los pocos días salió un documento de la Diputación, ya de Nicaragua y toda Costa Rica, en la que manifestaba su lealtad a la Constitución política de la monarquía y que no iba a apoyar actos subversivos. Y luego, más adelante, cuando ya se supo que sí había tenido lugar la independencia en Guatemala, pues se redactó esta llamada Acta de los Nublados. En algunos párrafos dice lo siguiente: a los habitantes de la provincia de Nicaragua y Costa Rica, o sea, ellos se ven ya como una unidad, no necesariamente vinculados a Guatemala. En vista de lo que pasó el 15 de septiembre en Guatemala, se han reunido y deliberado sobre acontecimientos de tanta entidad. Entonces llegan a los siguientes acuerdos: absoluta y total independencia de Guatemala, que parece que se ha erigido en soberana. O sea, aquí que están diciendo, no tenemos por qué estar vinculados a Guatemala. Segundo, independencia del gobierno español hasta que se aclaren los nublados del día. Ya no sabían bien qué estaba sucediendo por las comunicaciones. Y luego, en el fondo, ¿qué están diciendo? Una independencia provisional de España, pero totalmente de la Capitanía General de Guatemala, porque esta tenía poder sobre Nicaragua y Costa Rica precisamente por estar vinculada a España. Si Guatemala rompe con España, ya no tiene, dicen ellos, potestad sobre Nicaragua y Costa Rica. En Costa Rica se conoció un poco más tarde esa resolución y más bien Costa Rica comenzó a decir que tenían derecho absoluto a gobernarse ellos de manera independiente, Costa Rica.
un poco más adelante, León acepta el plan de Iguala, y se unen otras ciudades del sur de Centroamérica, ¿verdad? Granada, Nicaragua, Cartago en Costa Rica, la Villa de Heredia. Algunos se oponían, otros sí querían ser parte de eso. O sea, algunos decían, estemos unidos a México, otros no, ¿verdad? En la provincia de Cartago, pues dice aquí un historiador, no existía acá el más tenue espíritu de revuelta, ni tampoco desafección alguna por la madre patria. O sea, en Costa Rica la gente era al menos como más tranquilo en ese sentido. Dice un historiador costarricense, en Costa Rica no existía contra los españoles europeos ese odio que fue en otros lugares uno de los móviles más fuertes de la rebelión, como quizá en El Salvador y en Nicaragua. Al contrario, eran apreciados y queridos. A esta razón hay que sumar la índole pacífica y ordenada del pueblo costarricense, en el que contaba un número muy escaso de individuos de origen africano, que fueron en Centroamérica los más ardientes antiespañoles. Bueno, es un dato, digamos, de un personaje historiador de Costa Rica que nos va haciendo ver cómo era la actitud en el sur de América, de Centroamérica. Incluso algunos que no estaban a favor de unirse a México proclaman una proclama teológica contra la anexión. ¿Mm? Eso fue en Granada, al sur de Nicaragua, y arremeten contra los que querían también seguir dependiendo de España. Esa proclama es castellano, algo antiguo, con muchas abreviaturas, pero en el fondo dice, la iglesia que no se meta en temas de independencia, lo suyo es la religión y no lo político. Bueno, como decimos, los sacerdotes habían estado, algunos, asusando a favor de independencia. Los obispos, como dependían de España, no estaban a favor. En esta proclama, pues, aparecen algunas ideas de lo que dije antes, que la iglesia debería estar, según este sacerdote, su parte espiritual, que el evangelio, pues, hace referencia a la distinción entre el Señor y el César, a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y con que se pregunte, ¿es necesario ser bestia del Estado Borbón? O sea, seguir dependiendo de España, o que nuestra religión mantenga los vicios del tirano en su trono. Hace referencia al rey de España. Bueno, aquí lo brinco porque hace referencia a las excomuniones, ¿verdad? Se ve que este sacerdote que hizo la proclama, pues no estaba a favor de la tirana Iberia, como él le llamaba. No, compatriotas, dice, no es esta la conducta de la iglesia de Jesucristo. Bueno, hasta acá dejamos la proclama y nos fijamos lo que pasó 2 meses después y que sorprendió a muchos. Y es que Iturbide tenía pretensiones mayores. Y en diciembre de este año se supo en Centroamérica que éste había invitado a las provincias de Guatemala a unirse a México, invitado entre comillas, por lo que ya se había enviado un ejército de protección que iba hacia la ciudad de Guatemala, entre comillas, porque presencia militar de una nación extranjera es como casi declaración de guerra. Entonces, ¿esto qué generó? Grupos a favor de la anexión a México y otros que estaban en contra. Y algunos sacerdotes a favor y en contra, sobre todo en Nicaragua y Costa Rica, que hablaban desde el púlpito. Entonces las autoridades en Guatemala, sin esperar respuesta total de las provincias, que algún tipo de indagación sí se hizo, y ante la evidente presión de las tropas militares mexicanas, y para evitar derramamiento de sangre, deciden unirse a México, 1822, con una Centroamérica que estaba dividida en opiniones. La principal resistencia fue en San Salvador, por lo que se enviaron tropas de Guatemala y luego mexicanas. En Nicaragua, mientras León avanzaba la causa del imperio, como ya vimos, Granada se oponía con un republicanismo desafiante. O sea, había incluso división en los mismos países. Y en Costa Rica también, que si nos unimos a México, que no, tenemos que ser nosotros republicanos. En todos estos eventos participó el clero, y el obispo de León, que ya hemos hablado de él, pues participó con mano férrea, porque se estaba generando como una gran división en cada país, en cada país. Incluso hay un sacerdote que pone en boca
patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, Fray Francisco Quintana, redactó una proclama a favor de la causa imperialista, o sea, de unirse a México. No la voy a leer toda, pero es interesante cómo él, pues, pone en boca de la Virgen que la Virgen dice, háganle caso a mí, o sea, a Fray Francisco Quintana, de manera que no haya violencia y que subsiste el sistema que está en cada lugar ya adoptado. Bueno, de ahí aparece otro padre, Nicolás Carrillo, que recuerda que todos los cristianos, los sacerdotes, deben difundir paz y no aflicción, armonía y no venganza, según como los pensamientos de Dios, que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29 de su libro. O sea, hay influencia lógicamente del clero en diferentes niveles en estos acontecimientos. El año siguiente sabemos que cae Gabino Gaínza, perdón, Iturbide. Ahora en Centroamérica se preguntan, ¿nos unimos a un estado más grande o no? Porque nos pueden invadir otros estados de ultramar, sobre todo de Europa. Entonces, en Guatemala deciden que si las tropas mexicanas se retiran, Filísora, el brigadier, convoca a un congreso que estaba previsto por el Acta de Independencia para que las provincias centroamericanas decidan su propio futuro. Y se da una unión, aunque no muy estable. Pues ya sabemos que este año se proclamó la independencia absoluta del antiguo reino de Guatemala y adoptó como nombre Provincias Unidas del Centro de América. Esta es la bibliografía. Entonces, con esto yo termino. Más o menos fue como una hora y pues, como les digo, hay diferentes aproximaciones. No sé si hay dudas o comentarios. Cedo la palabra a la licenciada y dejo de compartir a la licenciada Batres si me está escuchando.